Ok, bien, estábamos en la parte de que no veían la imagen que les daba, ¿no? Bueno, como yo se les estaba planteando, pero bueno, les preguntaba, ahora que ya vimos la diferencia entre hierba, arbusto y árbol, si les señalan esta área, ustedes y les preguntan, ¿qué es esto? ¿Un matorral, un bosque o un pastizal? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es esa parte? Yo diría que un pastizal. Exactamente. Ahora, si a ustedes les preguntan, esta área de aquí, esta de aquí, ¿qué es un pastizal, un bosque o un matorral? Yo digo que es un bosque. Así es, efectivamente, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí estos pues ya son árboles, ¿no? Vemos aquí nuestro tronco, aunque está desde lejos, podemos adivinar que es más de 1 metro de tronco sin rama, ¿no? Aquí, pues bueno, la hierba está bastante alta, si nos damos cuenta. Estos son arbustos, un poco altos. Pero bueno, aquí podemos ver que este sí podría ser considerado un árbol, por el ya pasó 1 metro. Este, quién sabe si sea 1 metro, este tal vez podría ser arbustivo, etcétera, ¿no? Ahora, vámonos a esta parte. Ok. Bien. Bueno, ya vieron aquí, dice matorral xerófilo, ¿no? Ok. Aquí estas plantas, si bien sí son arbustivas, digo, arbóreas, sí son árboles, aquí la mayoría que vemos que sí son leñosos, que tengan ramas delgaditas no significa que no sean leñosos, sino que no son huecas. Vemos que no son muy altos y aquí ya empiezan las ramificaciones, ¿no? Y lo que predominan son los arbustos, a pesar de que sí hay árboles, aquí son arbustos, lo que más hay. Vamos a buscarlo por aquí. Matorral. Si nos damos cuenta, a veces cuando vamos caminando en algún área verde, podemos llegar a ver que hay plantas leñosas muy altas, pero sus ramas empiezan desde antes del metro. Ahí ya sería algo arbustivo, ¿no? Ok. Bien. Entonces, ya vimos la primera parte. Está bien que estemos teniendo este repaso para que aclaremos esta parte importante. Que para clasificar la vegetación según Trendowski, primero tenemos que ver qué es lo que predomina. Hierbas, arbustos o árboles. ¿Sí? Bien. Ahora, pero si nos damos cuenta, aquí hay más de 3 clasificaciones, ¿no? O más de 4. Tenemos 6 tipos de bosque, un matorral y un pastizal.
Y bueno, la vegetación acuática y subacuática, pero esa va aparte. Ahora, después de clasificar esa parte, tenemos que irnos a otras características principales de la vegetación. Por ejemplo, tenemos el bosque tropical, el espinoso, el mesófilo de montaña y el de coníferas y quercus. Entonces ya vemos que hay otras características que lo van a que se van a ver en esta clasificación. Por ejemplo, el de coníferas y quercus y el mesófilo de montaña se encuentran en climas templados. Mientras que el tropical y el espinoso se encuentran en climas cálidos. Y entonces, ¿por qué aquí no dice bosque cálido espinoso o bosque cálido perennifolio o bosque tropical espinoso? ¿O por qué aquí no dice bosque templado de coníferas o bosque templado mesófilo? Porque esa no es su característica principal. Bueno, sí es una característica muy importante, pero si lo dejáramos en ese tipo de clasificación nada más, por la temperatura, los diferentes vegetales, las diferentes plantas que van a estar ahí, las podríamos confundir mucho, ¿no? Entonces, por eso lo tenemos como aquí en los cálidos, el espinoso, lo que le predomina es que muchas plantas son espinosas. El tropical aquí que es cálido más que nada y con cierta cantidad de humedad, pero más que nada cálida. Es cálido, bastante caliente. El de coníferas y el mesófilo que son templados. Aquí el mesófilo de montaña está predominado por niebla. Y el de coníferas y quercus, aquí predominan estos dos géneros. Estos dos tipos de plantas, estos dos tipos de especies, ¿no? Cuando digo género, recordemos que me refiero a esto, ¿no? Cuando clasificamos a los seres vivos, decimos el reino, que si es animal, que si es de planta, que si es de hongo, que si es bacteria o que si es protozoario, ¿no? Y luego vamos clasificándolo hasta llegar a la parte de género y especie. Por ejemplo, el género, bueno, la especie de los seres humanos es Homo sapiens. El género es Homo y la especie como tal es Sapiens. Estos dos juntos generan la especie como tal, Homo sapiens. De un perro sería Canis lupus. Perdón, de un lobo sería Canis lupus. Canis el género, lupus la especie. Entonces, cuando yo digo que los géneros predominantes son coníferas y quercus, bueno, quercus y coníferas no es un género, es una clase, es un tipo de planta. Pero bueno, cuando lo que predomina son las coníferas y los que son quercus, es que el quercus es un género y hay muchas especies de quercus, es decir, quercus tal, quercus cual, de diferentes quercus, ¿no? Y de coníferas, pues bueno, son todas aquellas plantas que tienen como forma de reproducirse piñas, piñitas. Coníferas, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando estuvimos viendo que México es un país mega diverso. Estas coníferas que tienen piñitas. Pueden ser también piñas pequeñas, pero son piñas a final de cuentas, ¿no? Ok. Y quercus son estos.
Estos que tienen como bellotas. Las coníferas suelen ser que pinos, bueno, de varias, ¿no? Tiene que ver con su forma de reproducción. Pero bueno, en este bosque lo que más hay, lo que domina en las especies son o los que se reproducen por coníferas o los quercus que tienen bellotas. Y bien. Ok. Y luego tenemos otro, para el bosque tropical tenemos otra clasificación más, que si es perennifolio, subperennifolio o caducifolio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí ya va a depender de cómo reacciona la mayor cantidad de las especies de sus plantas a condiciones de poca agua. Los perennifolios son aquellos que van a tener todo el tiempo hojas, o la mayor parte de sus plantas van a tener hojas todo el año. Los caducifolios son las que la mayor parte de sus plantas en algún momento del año van a tirar sus hojas. Y los subperennifolios es como que la mitad y mitad, ¿no? Pero más para que tiren sus hojas a que no tiren sus hojas. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? Sí, todo bien. Muy bien. Ok. Entonces tenemos estos principales tipos de vegetación según Randowski en México. Bien. Ok, vamos a regresar en esta parte. Sí lo vimos la clase pasada, pero vamos a repasarlo nuevamente. Vamos primero con los 3 tipos de bosque tropical, ¿no? Perennifolio, subcaducifolio y caducifolio. Y vamos a ir viendo las diferencias principales entre ellos. Entonces, primero van a poner, vemos aquí que es bosque, ¿no? Y sí nos habla de que hay árboles altos. Árboles, principalmente lo que hay son árboles, por eso es bosque. Y estos árboles son muy altos, llegan a más de 25 metros y algunos son de hasta 60 metros de alto. Tienen una presencia de bejucos y plantas epífitas. ¿Quién se acuerda cuáles son los bejucos y quién se acuerda qué son las epífitas? Las escucho. Los bejucos son como las lianas y las epífitas son las que crecen sobre otra plantita, como por ejemplo las orquídeas silvestres. Muy bien, gracias. Y bien, estas epífitas ¿recuerdan en qué se diferencian con las plantas parásitas? Ok. La diferencia entre una epífita y una planta parásita, bueno, vamos a ver aquí. Epífita. ¿Cuál sería la diferencia entre estas orquídeas o estas piñas de a ver si nada más lo encontramos así? No. Ajá. De muérdago. Ambas crecen, o bueno, los 3 crecen sobre las plantas.
Pero hay una diferencia entre este muérdago y las epífitas. El muérdago es parásito. La epífita no es parásita. La diferencia aquí es que la epífita solamente va a utilizar a las otras plantas o a las superficies como base para crecer. Simplemente se van a apoyar en ellos. Mientras, si nos damos cuenta, a ver, vamos a ver si se ve mejor acá. Si nos damos cuenta, aquí sí están, aquí pues como está agarrado al fijado, al tronco. Pero si lo vemos aquí, vamos a buscarlo como Viscum alum. Vamos a ver. Aquí tal vez. Si nos damos cuenta, aquí este muérdago está conectado, no está solamente fijado, no solamente lo está usando como base, sino que está casi dentro del tronco. Aquí ya le está chupando los nutrientes a la planta y le está perjudicando, le está poniendo más trabajo cuando pues el muérdago no está haciendo ningún trabajo. Entonces las epífitas solamente usan como base a las otras plantas, mientras que las parásitas las usan para beneficiarse y quitarle sus nutrientes. Entonces, bueno, más que nada eso. Entonces, regresando a la parte del bosque tropical perennifolio, los árboles son bastante altos, hay muchas lianas y hay muchas epífitas. Entonces, eso hace que haya mucha vegetación bastante densa, ¿no? No es lo mismo esta vegetación que esta vegetación, ¿no? Si bien hay muchos árboles en ambas, aquí pues no hay otras plantas creciendo en todas direcciones, en todas partes y en todos los árboles, ¿no? Un segundito. En todas direcciones. Ahora, esta parte es muy importante. La totalidad o mayoría de los árboles, más del 75%, van a estar verdes todo el año. Algunos sí van a tirar sus hojas, pero nada más cuando van a generar flores. Entonces, muchos de esos árboles van a tener hojas todo el año. Esa es una parte bastante importante. Ok. Bien. Bueno, aquí se encuentra donde hay rocas calizas, ricos en materia orgánica, un pH ácido, el drenaje es rápido, sus suelos son no muy profundos, se desarrollan mejor en lugares planos o un poquito ondulados, pero ligeramente, que se drenan bien. La parte de bien drenados es importante porque al haber tanta humedad, pues bueno, eso podría, y si no se drenaran bien, eso podría generar pues encharcamientos. Y se encuentran en altitudes de entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Y generalmente entre 500 y 600, ¿no? Ahora, el clima aquí, por eso va a ser tropical, que se desarrolla es el AM. Aunque también el AF, CW y AW. ¿Quién recuerda cuál es el clima AM?
Revisen en sus apuntes. ¿Cuál es el clima AM? Tropical, monzónico. Así es. Es decir, y bueno, aquí nos dice monzónico, ¿no? Es decir, que llueve muchísimo, ¿no? También nos habla del AF, que es ecuatorial, que llueve todavía mucho más. O AW, que llueve un poquito menos, que es de sabana, ¿no? Pero bueno, de todos modos son climas con bastante agua. Podría ser incluso templado, con bastantita agua, pero es más que nada cálida, ¿no? Por eso aquí nos dice que tienen temperatura media anual de más de 20 grados Celsius, y su precipitación media anual, es decir, la cantidad de lluvia que cae al año, va entre 1,5 metros y 3 metros, o 1,500 y 3,000 milímetros anuales. Y los meses secos, los meses en donde llueve mucho menos o no llueve, suelen ser de 0 a 3. Son poquitos meses. Ok. Bien. Ahora vamos con la parte de bosque tropical. Bueno. Entonces vemos bosque porque son árboles, tropical por el clima, más que nada la temperatura, pero también en parte por la cantidad de humedad. Y perennifolio, porque más del 75% de sus plantas, tienen hojas todo el año. No se quedan pelonas. Bien, el siguiente es el bosque tropical subcaducifolio. Y bien, aquí siguen siendo árboles, ¿no? La temperatura media anual, o bueno, el clima que hay es AM, AW o CW, ¿no? Ya no es AF, ya no es ecuatorial, pero sí sigue siendo tropical con bastante agüita, con bastantita agüita, pero ya no tanta. La temperatura media anual sigue siendo de más de 20, y la precipitación ya no es de 1.5 a 3 metros, ahora es de 1 a 1.6 metros. Es decir, básicamente la mayor cantidad de agua que cae aquí es la menor cantidad de agua que cae acá, ¿no? Casi, casi. Y esto genera una gran diferencia. Y bueno, aquí hay de 3 a 6 meses secos, nuevamente. La menor cantidad de meses secos que hay aquí es la mayor cantidad de meses secos que hay acá. Para que veamos la cantidad de agua, de diferencia de agua que llega a caer. ¿Y esto qué genera? Que los árboles, que sí siguen siendo árboles, como acá en el tropical perennifolio, aquí estos árboles van a ir de 15 a 40 metros. No de 25 a 60. Son muchos menos metros que los del tropical perennifolio. Y además, aquí del 25 al 50% de los árboles pierden sus hojas en la época seca. Aquí menos del 25% pierde sus hojas y aquí del 25 al 50. Entonces, vemos una gran diferencia en la cantidad de agua que cae. La temperatura es casi la misma, pero la cantidad de agua que cae es muy diferente y genera que los árboles sean más bajitos y que muchos de ellos pierdan sus hojas en alguna época del año. Ok. Comúnmente se desarrolla sobre suelos de caliza, medianamente profundos, a menudo sigue sus rojos y negros, ricos en materia orgánica y de drenaje rápido. Esto también es de drenaje rápido, así como como el tropical perennifolio. También aquí los dos son ricos en materia orgánica,
son suelos de roca caliza. Estos suelos son muy superficiales y estos sí son medianamente profundos. Ok. Ahora vamos con el bosque tropical caducifolio. Bosque nuevamente, árboles, y aquí lo tropical es que la temperatura media anual es más o menos de 22 a 24 grados. Sí es más de 20 grados, pero ya es un poquito, pues está un poquito más estable, ¿no? Bien, la precipitación media anual aquí va de 600 a 1200 milímetros. Es decir, nuevamente casi, no exactamente, pero casi, lo máximo que cae aquí en el caducifolio es lo mínimo que cae en el subcaducifolio. Y aquí son de 5 a 8 meses secos. Nuevamente, casi lo menos que llega a haber de meses secos aquí en el caducifolio es lo máximo que llega a haber de meses secos en el subcaducifolio. Y ni hablar del perennifolio. Ok. Bien, ¿esto qué genera? ¿No? Son tropicales, son cálidos, ¿no? Sigue cayendo una cierta cantidad de agua. Pero esto genera árboles de 15 metros de altura. O menos. Aquí los árboles van desde los 15 a los 40. Y aquí los más altos llegan a ser de 15 metros. Bien. Y aquí, entre el 25 y el 80, y el 50% nuevamente de los árboles pierden sus hojas en la época seca. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué este es caducifolio y este es subcaducifolio? Bueno, porque en las zonas más secas de este tipo de bosque, además hay muchas cactáceas, muchos cactus, columnares y candelabriformes y rosetófilos. Ya empiezan a haber presencia de plantas que son famosos por guardar la cantidad de agua para periodos largos de sequía. Entonces ya podemos ver como otro la diferencia por la cantidad de agua que cae. Y bueno, también estos se encuentran en lomeríos y laderas. Si bien recordamos aquí en los del perennifolio, que se encuentran en lugares más planos o ligeramente ondulados, aquí ya se encuentra en lomas, ¿no? Y en terrenos más angulosos o bueno, más inclinados, ¿no? Y nuevamente los suelos son someros como en el perennifolio. En el subcaducifolio hay más presencia de suelo. Aquí son pedregosos, pero también a veces son profundos. La altitud en la que suelen estar es entre 0 y 1900 metros, mientras que el subcaducifolio está entre 0 y 1300 y el perennifolio entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si nos damos cuenta, el tropical perennifolio llega a alturas no tan altas, y conforme vamos bajando, llega a alturas más altas. Bueno, sí, mayores, mucho mayores, ¿no? Es decir, son más versátiles, pueden estar en mayores lugares los caducifolios que los subcaducifolios y todavía más que los perennifolios. Ok.
Bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí. Permítanme un segundo. Bien. Ok. Entonces ya vamos viendo que estos tres sí se encuentran en temperaturas pues altas, ¿no? Son cálidos, pero sí hay una diferencia en la cantidad de agua y eso repercute, además de diferentes tipos de terreno, pero sí repercute en el tamaño de sus árboles y las plantas que crecen ahí. Por ejemplo, en el tropical perennifolio hay tanta humedad que da pie a que haya muchas plantas incluso que no están fijas al suelo, sino que están agarradas de otras plantas, porque hay mucha humedad. En las otras no hay tantas plantas creciendo sobre otras porque no hay la suficiente humedad como para que no necesiten estar fijas al suelo y absorber de ahí el agua. Y bueno, también nos damos cuenta en el caducifolio que ya empieza a haber plantas que almacenan agua en sus propios tejidos, como lo son los cactus, ¿no? Bien, el siguiente es el bosque espinoso. Si nos damos cuenta, aquí sigue siendo bosque porque son árboles, pero aquí lo mayor son 15 metros. Y bueno, es más o menos el mismo estándar de 4 a 8 metros de altura. Aquí de 2 a 8 metros, ¿no? Permítanme un segundo. Ya, gracias. Entonces, de 4 a 8 metros. Entonces siguen siendo árboles, ¿no? Tienen densidades variables. Es decir, a veces están todos muy juntos o a veces están más separados. Pierden sus hojas durante la época de sequía. Y además, las plantas espinosas existen con frecuencia. Bueno, además de las otras plantas espinosas, ¿no? Como árbol con espinas. Si han ido a la ciudad de Oaxaca, son muy famosos estos árboles, los solemos ver mucho, ¿no? Estos que tienen espinas en sus troncos. También podemos ver estos. Bueno, en la ciudad de Oaxaca no tanto, pero hay así árboles espinosos, ¿no? Estos. Ya hay muchas plantas espinosas, arbustos espinosos. Necesitan protegerse, ¿no? Básicamente. Bien. Y también hay cactus y en forma de candelabro. Ok. Entonces, bosque, predomina el bosque, ¿no? Ahora, ¿qué empieza a ocurrir aquí? El clima que se desarrolló sigue siendo tropical, pero también tenemos el templado y empieza también a haber clima seco, ¿no? Aquí la temperatura media anual, permítanme un segundito más, va a ser un poquito más amplio el rango. Y sí, vemos, hay oscilaciones de 4 a 18 grados. La cantidad de lluvia que llega es mucho menor todavía y hay muchos más meses secos, ¿no? Entonces por eso ya las plantas ya no tiran todas sus hojas y empiezan a haber otras adecuaciones para aguantar la época de sequía. Aquí los suelos son profundos, oscuros, más o menos ricos en materia orgánica,
pero también hay calcáreos. Y la altitud es todavía mayor, de 0 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Aquí llegó a 1900 y aquí a 2200. Bien. Ok, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí. Tengo